Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a formar jurídicamente abogados y equipos de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial, para que conozcan cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y hoy les explicaré cuál es la claridad que existe en las normas en relación con el cumplimiento e incumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial. En definitiva, o propiamente aclararé si las normas son más claras en relación con el cumplimiento o en relación con el incumplimiento frente a la inteligencia artificial. Aclararé si las normas son claras, más claras, frente al cumplimiento o frente al incumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Aclararé si las normas son más claras en relación con el incumplimiento del derecho que en relación con el cumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial. Y es que las normas frente al incumplimiento del derecho aplican lo definido en las normas en relación con el incumplimiento del derecho aplican con base en la forma en la cual exista el incumplimiento y por ende la primera forma en la cual aplican, es decir, la forma en la cual aplican los derechos y deberes, porque las normas son las formas que aclaran cómo existen los derechos y deberes, son cualquier forma que aclare cómo existen los derechos y deberes, y los derechos y deberes solo son lo que existe cuando a la vez pueden existir los demás derechos y deberes, porque si algo se pretende que sea un derecho o un deber y no es compatible con los derechos y deberes, con los demás derechos y deberes, no es un derecho o deber, no es algo que complemente a los derechos y deberes que existan en ese momento. No es algo que haga parte de la forma en la cual existen los derechos y deberes. Entonces, bueno, cuando sí se trate de algo que aclare a la forma en la cual existen los derechos y deberes, existe una norma, esa es una norma, y por ende las normas aplican frente al incumplimiento del derecho con base en la forma en la cual exista cada incumplimiento. Y la primera forma, para que esto quede claro, de aplicación de las normas es la aplicación de los derechos y deberes con base en la forma en la cual aplican los derechos y deberes para definir si existe o no existe el incumplimiento. Y una vez se define que existe el incumplimiento, aplican, es decir, aplican los derechos y deberes, el todo de los derechos y deberes aplica, es decir, el todo de lo definido en el derecho aplica con base en la forma en la cual se desarrolle la forma que defina la consecuencia de ello, la consecuencia del incumplimiento. Es decir, y la segunda parte en la cual aplican los derechos y deberes es definiendo, es en relación con la definición de la consecuencia y propiamente es logrando, es con el logro de la claridad sobre la consecuencia que aplica, la consecuencia que existe por dicho incumplimiento, en relación con dicho incumplimiento. Entonces ahí, digamos que existe claridad sobre cómo se cumple con el derecho frente al incumplimiento del derecho. Entonces, las normas del derecho, las normas, como tal, las normas aplican a la medida de la forma en la cual existe el incumplimiento y de alguna forma el incumplimiento delimita el campo de acción de las normas, mientras que las normas frente al cumplimiento del derecho aplican de una manera no delimitada desde el inicio, en el sentido de no estar delimitadas de acuerdo a un hecho que ya sucedió, sino que, claro, los derechos y deberes como tal ya están delimitados, las normas como tal ya están delimitadas, existe la delimitación en las normas, pero no en la forma de aplicarse en relación con el cumplimiento, porque el derecho se va cumpliendo, o sea, los derechos y deberes van aplicando con base en la forma en la cual va existiendo, vaya existiendo la relación jurídica, cada relación jurídica, la respectiva relación jurídica, es decir, la respectiva situación donde aplican derechos y deberes, donde apliquen derechos y deberes al ser una situación relacionada con lo definido en el derecho. Entonces, frente al cumplimiento del derecho, existe una menor delimitación inicial, pero
como el derecho aplica la medida de cada relación jurídica, lo clave es que se descifre cómo los derechos y deberes, que se aclare cómo, que se detecte cómo los derechos y deberes, que se conozca cómo los derechos y deberes aplican a la medida de la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista la respectiva relación jurídica, incluida en este tema la relación jurídica que incluye una inteligencia artificial, un producto, un objeto de esta forma, de esta naturaleza. Y por ende lo determinante es que cada quien existente en cada relación jurídica donde exista una inteligencia artificial, detecte, conozca, aclare cómo aplican, cómo le aplican los derechos y deberes, con base en la forma en la cual cada quien exista a la medida de dicha relación jurídica. Y, en definitiva, lo determinante es que cada quien aplique ello, que cada quien propiamente aplique los derechos y deberes. Lo determinante es que cada quien aplique los derechos y deberes a la medida de ello, y así existe el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Entonces, como las normas no detallan de manera completa, las normas entendidas como las normas, como aclaré, que aclaran elementos de los derechos y deberes, no detallan, no describen, mediante las normas no se describe, no se comunica de forma completa en cada una de ellas cómo existen los derechos y deberes. Por ende, cada norma, es decir, el mensaje es este, cada norma no explica, no comunica de manera completa en su contenido, mediante cada norma no se comunica de manera completa, clara, total, cómo existen, incluido todos los derechos y deberes, cómo existe el todo de la forma en la cual existen todos los derechos y deberes, sino que el todo de la forma en la cual existen los derechos y deberes se conoce cuando se conoce el todo de la norma, el todo del derecho, es decir, el todo de lo definido en cada una de las normas y propiamente el todo de la norma, el todo del derecho creado por el resultado de la unión de lo definido en cada una de las normas. Es decir, que para conocer cómo existen los derechos y deberes hay que conocer cada una de las características y propiamente el todo de las características de la forma en la cual existen los derechos y deberes. El todo de la característica de los derechos y deberes se debe conocer a cada una de las partes y al todo de los derechos y deberes, a cada una de las partes y al todo de la forma en la cual existen los derechos y deberes. Se deben conocer los derechos y deberes, y esto solo se conoce cuando se conocen cada una de sus características y propiamente el todo de la forma en la cual existen, todo creado por el resultado de la unión de sus características. Entonces, como cada una de las normas no desarrolla, no logra ello, sino el derecho en su conjunto, el derecho como un todo del derecho, el derecho, esto solo se logra cuando se conoce lo definido en el todo de los principios generales del derecho, todo creado por el resultado de la unión de lo definido en cada uno de los principios del derecho, en cada uno de ellos, porque los principios generales del derecho son la forma en la cual se indican las características y propiamente las partes de la forma de la existencia de los derechos y deberes, y el todo de los principios jurídicos, el todo de los principios del derecho, el todo de los principios generales del derecho, indica, es la forma mediante la cual se indica, se define, aclara, se define cómo existen los derechos y deberes, y por ende es lo que aclara qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican los derechos y deberes. Y por ende, si esto se tiene claro en relación con la inteligencia artificial y propiamente se aplica, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, es decir, validez jurídica, es decir, diligencia jurídica, es decir, el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y por eso en Juridia formamos abogados y equipos de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y como nos damos cuenta, cumplir con el derecho, cumplirse con el derecho, el cumplimiento del derecho es un reto desde el enfoque del cumplimiento en cada relación jurídica, no desde el enfoque de aplicarse el derecho, es decir, de cumplirse con lo definido en el derecho una vez se ha incumplido, no, del enfoque de lograr que en todo tiempo y lugar, que en todo momento de cada relación jurídica exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es un reto, es algo que no es claro y que precisamente no es un conocimiento general, que de hecho no es algo conocido generalmente por los abogados. Y por eso en Juridia investigamos, desciframos, aclaramos y enseñamos esto. Y por eso es fundamental, determinante que los abogados y por ende equipos de abogados conozcan ello y lo apliquen.
y a la vez se lo enseñen a los demás relacionados con cada uno de ellos a la medida de cada situación, para que así exista claridad sobre cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial y en definitiva para que esto se aplique y exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, validez jurídica, el bienestar, el bien, el cumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial, a la medida de la forma en la cual exista cada relación jurídica donde existe una inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan nuestro perfil, conozcan nuestra oferta de formación jurídica para abogados y equipos de abogados que pueden estar ubicados en cualquier parte del mundo siempre que cuenten con acceso a Internet, ya que nuestra formación jurídica se hace mediante Internet y pueden ser abogados o equipos de abogados de un sector público o privado. Enseñamos a todo tipo de abogados y a la vez para que conozcan nuestra ubicación de contenidos en el blog, nuestros contenidos en el blog y de esa forma se enteren de cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Les agradezco de nuevo por su atención, que estén muy bien, un fraternal saludo. Gracias.